Hola, muy buenas tardes a los visitantes del Panteón de San Fernando y a los asistentes a esta conferencia. Si ustedes la están viendo de manera virtual, pues es porque ya no se pudo hacer presencial, entonces por eso estoy grabando este videíto un poquito antes. Yo espero poder estar con ustedes de manera presencial, pero bueno, pues el jueves me van a intervenir de un asunto dental, entonces previendo cualquier situación que pudiera ocurrir y por la cual no pudiera estar con ustedes físicamente, pues vamos a grabar esto un poquito antes y bueno, esperemos que no lo vayamos a ocupar, pero si lo están viendo es porque pues ni modo, ¿verdad? Sí se tuvo que ocupar. Si no, de todas maneras, pues este video también lo voy a subir a mis redes sociales y a mi canal de YouTube para quienes no puedan ir ese día, ¿no? Y en ese caso, pues lo daríamos ya de manera presencial, ¿no? Pero bueno, pues sí, ustedes saben que tengo así como ahorita un problemita dental, entonces si hablo a veces un poquito raro, también es por eso. Se supone que el jueves, bueno, pues van a hacer una pequeña intervención y vamos a ver pues cómo evoluciona este asunto. Yo espero, como les decía, pues poder estar con ustedes, pero si están viendo esto, pues es porque no fue así. Y si estás viendo esto en las redes sociales, es porque a lo mejor sí pude asistir de manera presencial, pero de todas maneras, pues subimos esto. Entonces vamos a hablar acerca de los niños héroes. Ya sabemos que la efeméride ya pasó, pero todavía estamos en el mes de septiembre. Y bueno, es este mes que ocurren muchas cosas patrias, ¿no? Bueno, ahorita tengo como fondo esta parte del Alcázar, que si bien pues estos alrededores ya fueron construidos durante el Segundo Imperio, aunque empezaron las primeras habitaciones en el gobierno de Miguel Miramón, pero ya todo lo que vemos, pues estos jardines, todo esto ya lo diseñaron pues en el Segundo Imperio, pero aquí tenemos a un ladito lo que se llama Caballero Alto y ahí es donde presuntamente pues estaba la bandera en ese momento del colegio, es la parte más alta que tenemos de ahí y bueno, probablemente estaba ahí o en la fachada principal. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿verdad? Que hubiera sido muy difícil que alguien, pues tomara la bandera de ahí y se fuera solito, pues a tratar de salvarla, ¿no? De hecho, pues sí, varios la trataron de salvar y eso dicen los diarios estadounidenses, pero como ustedes ya saben y a lo mejor ya lo vieron también en la conferencia pasada del maestro Villalpando el día viernes, ese sí fue el día exacto de los niños héroes, el 13 de septiembre, pues eso ya fue como una leyenda posterior, ¿no? Lo de que alguien se hubiese arrojado con la bandera, ¿no? No hay testimonios de eso. Y tomando en cuenta cómo estaba el lugar y las características de la bandera, hubiese sido muy difícil que alguien hubiera hecho eso, ¿no? Y de la parte donde cayó Juan Escutia, porque ahí sí sabemos dónde cayó, bueno, dónde encontraron el cuerpo. En efecto, solamente había una torrecita ahí que ya también fue construida en el Segundo Imperio, y pues obviamente ahí no estaba la bandera, ¿no? Pero aunque hubiera estado ahí, en efecto, pues él hubiera caído en el patio, no se hubiera despeñado, ¿no? Todo el cerro. Entonces, pues sí, yo lo que siempre digo es eso, ¿no? De que ustedes lo saben ahí en las visitas guiadas o en videos que he hecho, que hubiese tenido que desafiar las leyes de la física, ¿no? Para poder, pues, hacer esto que nos cuenta la leyenda. Entonces, eso, como saben, pues sí, yo se los he dicho muchas veces y esta no es la excepción, ¿no? Empezando por eso. En la conferencia pasada, pues, era para develar ciertos mitos, lo que llamamos mitos, ¿no? Porque sabemos, y de acuerdo también a los compañeros de literatura, que mito, pues, se refiere más bien como otra cosa. Aquí más bien se convirtió como en una leyenda. Para llamarlo mito, pues hubiesen tenido que intervenir como seres extraordinarios o fuerzas sobrenaturales, o hubiese tenido que ser mucho más antiguo, ¿no? Entonces, mito no es, pero en la acepción popular de la palabra, lo que nosotros, pues a veces sí usamos como mito, y yo luego digo hasta neomito, porque son como cuestiones que se repiten, pero que realmente no tienen un fundamento, y a eso nos referimos. Por eso está mal llamarlo mito, pero como les digo, es como la excepción popular. Disculpen si todavía es que tengo como un provisional que está flojo ahí, donde me van a poner unas coronas y me molesta ahorita mucho. Es una corona que, bueno, de una muela que está muy sensible y otra que tuvo endodoncia. Entonces, bueno, disculpen por contarles esto, pero si me ven un poco así, que luego paro tantito, es por eso.
Preparé una presentación con algunas imágenes acerca de este tema. El que a mí me toca es presentarles quiénes fueron estos chicos que después fueron conocidos como niños héroes. Y bueno, pues saber un poco acerca de ellos, ¿no? No es el mismo tema que la conferencia pasada, que si ustedes asistieron o la vieron también por la página de Facebook del Panteón de San Fernando, pues ese era más que nada así como que develar pues esto que nosotros llamamos mitos, ¿no? En esta ocasión va a ser como conocer un poco más acerca de estos chicos y algunas cuestiones también relacionadas con ellos, como este asunto de los restos, que en efecto pues sí quedó muy, muy dudoso. Creo que tendría que hacerse un examen de ADN y ya veremos, bueno, cómo fue que empezaron a encontrar a buscar y posteriormente pues a encontrar estos restos y qué es lo que viene detrás de ello, ¿no? Que ya vieron un poco también en la otra conferencia. Y pues este asunto de la bandera. Y bueno, pues también habría que comentar que la batalla que fue mejor realizada pues por parte de México, que por lo menos hizo muchas bajas a los estadounidenses, fue antes del 13 de septiembre, fue la llamada Batalla de Molino del Rey, en las inmediaciones que ahora son Los Pinos, el Centro Cultural de Los Pinos, y esta tuvo lugar el 8 de septiembre. 8 de septiembre pues de ese año, días antes de esta otra batalla del 13 de septiembre, porque ya la del 13 fue realmente, pues prácticamente así como que la derrota, por lo menos de las fuerzas militares, y después de ella, pues van a avanzar hacia el Zócalo, y es cuando pues van a tomar ahora Palacio Nacional, donde también ahí se hace una gran trifulca por la bandera, pero pues finalmente pasa lo mismo que en Chapultepec, que los estadounidenses logran, pues izar la bandera de las barras y las estrellas, ¿no? Es lo mismo. Y ahí entonces en este último trayecto, los que van a luchar, pues son brigadas de civiles que se organizaron precisamente para ello. Entonces, pues eso sí ya es como el último reducto y pues Chapultepec sería el último donde todavía van a participar fuerzas militares, pero pues como sabemos, con una gran derrota. Entonces, hubo mucho tiempo en que esta batalla casi no se mencionaba. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso, ¿no? Fue una gran derrota. Lo que sucede es que después, pues sí, estos ejemplos de los cadetes, de cadetes que no tenían por qué luchar en ese conflicto, se retomó y es como que se revivieron esas historias de estos chicos, ¿no? Y obviamente también surge la leyenda, ¿no? De esto de la bandera, que pues como un ejemplo de patriotismo que sabemos que, bueno, pues eso sí, no, lo más probable es que no haya ocurrido de esa manera. Es decir, estos chicos sí existieron, sí fueron cadetes, sí se quedaron a luchar, sí defendieron su patria, pero esa historia, pues no, eso no pasó así, ¿no? Sabemos que tenemos antecedentes. Estuvo inspirada en acciones reales, como la de Margarito Suazo, el soldado Margarito Suazo, que él estuvo precisamente en esta batalla que les comento, de Molino del Rey, del 8 de septiembre. Y pues fue también un antecedente importante, ¿no? Para la posterior leyenda. Margarito Suazo salva la bandera de su batallón, que era el batallón Mina, a costa de su vida. Él, protege la bandera bajo su ropa y entonces cuando a él lo matan, pues esta bandera queda ensangrentada bajo su ropa y bueno, pues la van a rescatar. Estas banderas, tanto la del batallón Mina como la del batallón de San Blas que estuvo en Chapultepec, que ahí también la salva Santiago Felipe Xicoténcatl, que era el que estaba comandando al batallón de San Blas, y le pasa algo muy parecido también a lo que le pasó a Margarito Suazos. Lo que pasa es que al pie del cerro, pues lo matan, ¿no? También y salvando la bandera de su batallón. Eran acciones valientes y que pues ellos hacían para que la bandera no fuera mancillada, ¿no? En este caso, banderas de México, pero que pertenecían a estos batallones, al batallón Mina, que participó el 8 de septiembre, y al batallón de San Blas, que participa pues ya el 13 de septiembre. Y estos dos ejemplos reales, pues creo que nutrieron de alguna manera pues a lo que ya posteriormente va a ser la leyenda, ¿no? Y se lo van a atribuir a Juan Escutia, quizá porque pues él estaba en ese puesto de vigía, quizá es donde estaba en el puesto que pues podía ver desde lo alto y bueno, pues se les hizo como fácil decir eso y romantizar de esa manera, ¿no? Imagínense que se haya caído, porque en realidad él sí, pues
sí se cayó del cerro, pero probablemente, o sea, no fue porque él se haya aventado, sino porque fueron unos disparos lo que lo alcanzaron, entonces pues lo derribaron, ¿no? Entonces, no sabemos si él y otros compañeros, sabemos de tres que se despeñaron hacia el cerro, de él, de Francisco Márquez, que era el más pequeño de ellos, y de Fernando Montes de Oca, pero él cayó hacia el otro lado, él cayó hacia el lado norte, y Francisco Márquez y Juan Escutia, pues del lado sur. Entonces, probablemente sí hayan tratado de hacer algo, pero pues no lo sabemos, ¿no? La bandera fue capturada y posteriormente ya la regresaron, pues como 100 años después a México. Y también se encuentra en el museo, bueno, ahorita estamos virtualmente, no en el museo, pero sí se encuentra en este Museo Nacional de Historia. No siempre se tiene en exhibición bandera, la que estaba aquí, les digo, izada. Lo que sí van a encontrar probablemente pues es la del Batallón Mina y la del Batallón de San Blas, que en efecto, como decía el maestro Villalpando, pues tienen ahí sus manchitas de sangre al haber sido rescatadas de esta manera por Margarito Suazo y por Santiago Felipe Xicotenca. ¿Y por qué hacían eso? Porque pues en ese momento sí era muy importante, pues este asunto de la bandera era altamente simbólico. Quizá las nuevas generaciones ya no lo comprendan tanto, pero hagan de cuenta que es también símbolos importantes en una guerra. Es como cuando estás, por ejemplo, jugando ajedrez, digo, perdón por banalizar pues con este ejemplo, pero cuando el rey ya está acorralado y nosotros inclinamos el peón, digo, perdón, el rey, la pieza del rey, pues ya significa jaque mate, ¿no? El rey ya se rindió. Entonces, o le pueden dar jaque mate o nosotros al rendirnos, pues inclinamos esta pieza. Entonces, cuando se capturaba la bandera, pues era algo muy importante y sí significaba algo en la batalla. Entonces, por eso se tenía que evitar a toda costa, ¿no? Este hecho. Entonces, obviamente no pasó lo de la bandera, pero bajo los esquemas de pensamiento de aquella época y de los valores militares, pudo haber pasado. Es decir, no era algo descabellado. ¿Y esto por qué lo comento? Porque a veces he escuchado que algunas personas sí dicen, ¿por qué lo hizo? Es una tontería o tenía instintos suicidas. Entonces, pues no era así, más bien la importancia de este elemento, pues es lo que los llevaba a hacer esas cosas, es lo que llevó a Margarito Suazo y no es que Margarito Suazo quisiera suicidarse, sino que estaba en una situación de guerra. Él sí ya era soldado, muy joven, tenía 20 años, una edad muy cercana a la que tuvieron también estos cadetes, que pues no, sí no difería mucho en esos años. Y Santiago Felipe Xicotencal, que sí ya era un poco mayor, pero pues también hace lo mismo. Y les digo, no eran instintos suicidas, no era una tontería, era realmente algo importante. Entonces, estas cosas, pues se llegaban a hacer, porque últimamente, pues ya saben, no sé, ha habido muchos memes, ¿no? Acerca que de Juan Escutia y que porque no conocemos su contexto, porque no nos imaginamos cómo podían sentirse ellos como militares, ¿no? Y les digo, a pesar de que no lo hizo, porque también otra cosa, ¿no? Creo que mencionaban en la pasada conferencia que yo iba a decir que voló Juan Escote o algo así, alcancé a escuchar, es que no se escuchaba muy bien de manera remota la conferencia, pero no, ustedes saben que yo siempre les he contado pues los resultados de las investigaciones, que es muy poco probable, ¿no? Esta historia, y no lo voy a hacer volar, como les digo, hubiese tenido que desafiar las leyes de la física, ¿no? Para que realmente, pues, nosotros pudiéramos decir que es certera esa historia y en el lugar en donde pasó, ¿no? Porque ahí se encuentra en el cuerpo de Juan Escutia. Y bueno, pues ahora sí vamos a compartir estas imágenes que les tenía yo preparadas para esto, acerca de quiénes fueron los niños héroes o estos cadetes, pues conocidos como ellos. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más grande. Es que como ya lo abrí, aquí, mira, creo que es en presentación. A ver. Ujú, muy bien. ¿Quiénes fueron los niños héroes en la batalla de Chapultepec de 1847? Primero hay que decir también, porque es que esto está envuelto como de malas interpretaciones a veces y que se prestan a confusiones.
Y por eso precisamente surgen lo que yo llamo neomitos, que son como tratar de hacer explicaciones, pero quizá fuera de contexto y que no tienen todos los datos y que llegan a decir tanta cosa que yo luego me doy de topes en la pared en realidad. Algunas de esas cosas que les puedo comentar es una historia que ya aparte también ya me lo habían comentado a mí en un tiempo y a mi hermano cuando estaba en la primaria o en la secundaria, me parece, que le dicen, fíjate que lo que sucedió, y como esta hay muchas historias, ¿no? Dicen que para tener valor, estos chicos como que pues se, se emborracharon, ¿no? Y bueno, pues tenían tanto miedo que empezaron a tomar y que posteriormente uno estaba muy mareado y que se agarró de la bandera y que se cae, ¿no? Se tropieza con ella. No. Les digo, esas son como invenciones posteriores, entonces algunos dicen eso, otros dicen que se quedaban castigados, lo cual tampoco es así, porque de hecho el director Monterde les da permiso de salir y de que se vayan a sus casas antes de la batalla, obviamente, no en la batalla, sino días antes, porque si ya prevían que si habían llegado a Molino del Rey, pues era muy posible que también llegaran a este lugar, ¿no? Porque para los estadounidenses, este castillo parecía una fortificación y a pesar de que era un colegio, no era una fortificación, pero decían es lo más probable. Entonces, tenían alrededor de 200 alumnos, de 200 cadetes, y de esos 200, pues se quedan alrededor de 50, se quedan casi 50 de manera voluntaria, los demás pues sí hacen caso así como que, bueno, ok, nos están diciendo que podemos salir, porque realmente ellos no estaban obligados a luchar, eran cadetes, no tenían como ese deber militar. Quienes se quedaron lo hacen voluntariamente y en ese sentido, esa decisión que tomaron todos ellos, pues desde mi punto de vista, eso sí, es algo heroico. Lo que pasa es que los 6 que recordamos son los que lamentablemente perdieron la vida en ese episodio y que eran cadetes, pero sabemos, bueno, murieron muchos más, no cadetes, sino del batallón de San Blas y de la Guardia Nacional, que también de la Guardia Nacional desertaron varios, pero pues era comprensible. Ya sabían que se iban a enfrentar a fuerzas infinitamente superiores y que lo más probable pues es que perdieran la batalla. Entonces varios de la Guardia Nacional desertan y casi todo el batallón de San Blas, y eso hay que reconocérselo, se queda. Y la mayoría de los del batallón de San Blas, que ya eran soldados, pero también eran jóvenes, pues mueren. Entonces todos ellos eran héroes, todos, todos. Y si recordamos aquí a los 6 cadetes es precisamente porque eran cadetes y porque esta historia se volvió como un tanto simbólica, ¿no? Y es la que después se retoma para, digamos, fomentar el patriotismo en los jóvenes y también en la escuela militar. Entonces, por eso es que también se mitifica, ¿no? Este hecho, ¿no? Del asunto de la bandera que les digo, pues fue leyenda y que actualmente pues ya muchos estamos como que sabiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó realmente con fuentes, con documentos? Porque es una historia que a lo mejor nos puede gustar mucho como un ejemplo patriótico, pero pues sí se queda en leyenda, ¿no? Les comentaba. Entonces, hay que considerar la actitud heroica de todos ellos, los que decidieron quedarse voluntariamente, los que no desertaron, porque digamos hay algunos que desertaron, que también era comprensible, era una guerra muy cruenta, y el batallón de San Blas, que casi todos se quedaron ahí, sí, y que les digo, casi todos resultaron muertos, y después vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Con los restos. Entonces estamos rodeados de actitudes heroicas en ese sentido y los que les antecedieron en las batallas, obviamente, o sea, desde Molino del Rey, que esa, como les comentaba, sí se reconocía más y que las primeras ceremonias que se empezaron a hacer fueron precisamente con la batalla de Molino del Rey. Ahí en las inmediaciones de donde está el audiorama en Chapultepec, podemos ver una construcción que se llama la Tribuna Monumental. Actualmente está dedicada a los que formaron parte del Escuadrón 201, que fueron a pelear durante la Segunda Guerra Mundial de parte de México. Pero anteriormente ese monumento estaba dedicado a los caídos en Molino del Rey. Entonces allí era donde se hacían estas ceremonias, que ya después sí se agregaron a los niños héroes. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes, sus compañeros, empezaron a pedir que también a ellos se les reconociera, ¿no? Y pues este sacrificio de haber sido tan jóvenes y que después se retoma como algo simbólico, ¿no?
pero que fue real, porque sí murieron en esa batalla. Entonces se les incorpora hasta que después, en 1884, ya con Manuel González de presidente, se les hace también a ellos un propio monumento, que es el primer monumento a los niños héroes, que también está unos pasitos más adelante, en esa zona del bosque, y está precisamente enfrente de donde encontraron el cuerpo de Juan Escutia, ¿no? Y de Francisco Márquez, que también cayó ahí unos pocos metros. Y ahí es donde lo podemos ver, ¿no? Y si lo vemos, solamente ese monumento de los niños héroes, el primero, es un obelisco que de hecho parece un poco como una tumba, y eso también vamos a platicar después, que porque así pensaban antes que era una tumba, pero realmente pues allí no hay restos. Ahí tiene varias caras, con los nombres. Entonces, la cara que nosotros alcanzamos a ver de frente de este monumento, y que después se los voy a presentar, si es que no lo conocen, tiene los nombres de los cadetes muertos, ¿no? Al principio, pero en los costados y en la parte de atrás también tiene a los prisioneros, a los cadetes prisioneros y a los cadetes heridos. Y también aparte del personal del colegio, porque todo ese monumento está dedicado pues a los que se quedaron siendo del colegio militar. Les digo, hubo muchos más muertos, ¿no? También del batallón de San Blas, de la Guardia Nacional y otros soldados que ya eran graduados del colegio militar, pero que también pues fueron ahí, ¿no? Que estaban ahí comisionados y que fueron a ayudarles. Entonces, pues fueron muchas personas, ¿no? Los que realmente pues se sacrificaron por la patria. Actualmente, pues también tenemos este otro monumento que ya, bueno, pues tiene estas 6 cabecillas de águila, pero que también es algo simbólico, porque ahí también dice a los héroes de la patria, es decir, que es a todos, ¿no? Lo que sucede es que ya con este asunto de los restos, que ya lo vamos a platicar un poquito después, pues se tiene esta idea, ¿no? De que cada resto representaría pues a uno de estos chicos, que bueno, vamos a ver, porque sí se tendría que hacer como un análisis de ADN en ese sentido, pero bueno, vamos a ver en qué se basa esta historia. Y ahí también pusieron en medio a Santiago Felipe Xicotenca, el comandante del batallón de San Blas, y es que si bien no se pudieron rescatar los restos del batallón de San Blas, porque ahí lo más probable es que los hayan enterrado en las zanjas y que algunos también los hayan quemado. Y esto de las zanjas lo digo porque eso, bueno, ahorita les voy a presentar un testimonio de que decían que si ya habían hecho muchas trincheras y que esas trincheras pues son como para esconderse y desde ahí disparar. Las habían hecho los mexicanos, pero obviamente pues al haber perdido se quedaron como esos huecos ahí. Y entonces dice el general Quitman, pues aquí hay muchas zanjas, como para qué vamos a cavar otras, si aquí puede ser. Entonces ahí son enterrados muchos. Se utiliza casi casi como una fosa común. Y también otros pues es muy probable que han sido incinerados. Entonces ellos no tenían como pues esta posibilidad, ¿no? Pues, de honrarlos de esa manera, se les honra por medio de su comandante general, que fue Santiago Felipe Xicoténcatl, que está en medio de ese nuevo monumento, ese se lo debemos al arquitecto Tamaris, y que él precisamente, pues también algo curioso, ¿no? Fue el que hizo los 4 arcángeles que están en la iglesia del Cerrito de la Villa. También ahí es donde podemos, pues notar estas esculturas, ¿no? Y que son también un poco parecidas, tienen mármol blanco y pues muy, muy, muy bonitas también. Y del mismo arquitecto, ¿no? Tamaris. El primer monumento se hizo por Ramón Rodríguez de Arangoiti, que había sido compañero de estos chicos, y es el que tenemos en el bosque todavía, y es el que pensaban las personas que tal vez ahí estaban enterrados, ¿no? Porque decían, entonces se ve como tumba, pero pues obviamente ahora sí que era una tumba sin restos. Y porque también tenemos un monumento muy parecido, pero que ese sí es tumba, en Molino del Rey, en lo que ahora es el Centro Cultural de los Pinos. Y ese fue construido cuando estaba Ignacio como un fuerte presidente, y eso fue en 1856. Ahí es donde descansan los restos de algunos de los participantes de esa lucha, como Antonio León, como Lucas Valderas y Margarito Suazo. Margarito Suazo lo tenemos ahí, el soldado, el que salvó esta bandera, ¿no? Del batallón Mina. Entonces, si ustedes quieren como que ir a honrarlo, pues ahí está ese monumento, ¿no? En estas inmediaciones del Centro Cultural de Los Pinos, porque ahí era Molino del Rey, ahí es donde se dio esa otra batalla, y ahí tienen también los cañones, parte de los cañones de esta batalla, ¿no? Entonces veamos, vamos a ir, pues, checando estas historias.
A nosotros nos enseñaron, pues, de estos cadetes, ¿no? Muy jovencitos, pero si ven, aquí ya tienen el batallón activo de San Blas, porque pues hay que reconocer también estos soldados, ¿no? Que se quedan ahí, que pues prácticamente se sacrifican, porque la guerra ya era muy poco probable que los dejara con vida, ¿no? La batalla del 13 de septiembre de 1847. Veamos un poco cómo estaban estas posiciones. Por ejemplo, el general Quitman con este color así como moradito y que precisamente se encuentra en la parte sur. Entonces, él es el que va a decir esto de las zanjas, ¿no? De que, ay, mire, vamos a aprovechar las zanjas. Entonces, por ahí puede ser, ¿no? Que se hayan echado a los cadetes. Puede ser que los hayan separado, pero ahorita también vamos a ver lo de la veracidad de los restos, ¿verdad? Porque sí, también está muy en duda, pero es probable cuando Juan, no, Juan de Dios Pesa, bueno, también él da su testimonio, pero bueno, él era primo de Ignacio de la Pesa, uno de los sobrevivientes, pero también alguien más de los sobrevivientes, ahorita me acuerdo del nombre, es quien también dice que los empezaron a contar a los muertos y los empezaron a separar, ¿no? O sea, como, y vieron los cadetes muertos. Precisamente él hablaba de Vicente Suárez y que después de Fernando Montes de Oca, ¿no? Y los colocan pues en este patiecito y que no existía estos edificios de aquí atrás, solamente existía el Caballero Alto. Por eso nos dicen, hay este poeta, déjenme acuerdo cómo se... José Tomás de Cuellar, él es el que nos dice este testimonio. Y que también, bueno, pues en esta parte sur sí les había dicho Quitman, entiérrenlos en las zanjas, ¿no? Entonces, sí es poco probable que hayan reunido a los cadetes, a los cuerpos de los cadetes y los hayan dejado en el mismo lugar, es muy dudoso, pero existen los testimonios por ahí de ciertas cosillas y que bueno, eso va a contar después también Juan de Dios Pesa, primo de Ignacio de la Pesa, de que a ellos, a los sobrevivientes, les habían dicho que a todos sus compañeros los habían ido a poner en un lugar que se llamaba, que ellos le llamaban los ahuehuetes de Miramón, porque bueno, Miramón, saben que ustedes también estuvo ahí, ¿no? Él también fue sobreviviente y eran compañeros todos ellos, entonces solían estar pues en este claro del bosque rodeado por 4 jóvenes sabinos o ahuehuetes y bueno, pues era un lugar donde a ellos les gustaba mucho estar, ¿no? Entonces probablemente por ahí, pues decían, ¿no? Les habían dicho que ahí habían depositado los restos de sus compañeros. Y bueno, esto es muy dudoso porque quizá nada más se los dijeron para consolarlos, pero eso fue lo que creó después la leyenda de que por ahí había algo y después por eso lo van a ir a buscar, que eso, bueno, se los vamos a contar. General Pillow, que queda, miren, de este lado, y General Ward, que bueno, pues él estaba hasta acá, pero posteriormente sí llegan ellos al castillo, o sea, el general Ward alcanza a ver, por ejemplo, a Agustín Melgar y lo menciona, él y otro general los mencionan, porque de él sí lo alcanzan a ver todavía antes de que muera. De hecho, pues intentan salvarlo, ¿no? Intentan, le dicen a los doctores que intenten salvarlo, lo llevan a la enfermería. A Agustín Melgar le tienen que amputar un brazo y una pierna y de todas maneras, pues no se salva, ¿verdad? Lamentablemente, pero sí Ward todavía llega a conocerlo. Vamos a ver cuál es la que sigue. Los cadetes que murieron, ¿no? Precisamente, que eran 5 cadetes y un joven teniente. El joven teniente era Juan de la Barrera. Vamos aquí a conocerlo. Bueno, aquí tenemos a todos. Juan de la Barrera es el primero. Él tenía aproximadamente de 19 a 20 años. Tenemos a Juan Escutia. Bueno, también comentarles que estos retratos los hace también uno de sus ex compañeros sobrevivientes, que se llamó Santiago Hernández, que él después también se volvió pintor y caricaturista. Él después se fue de la carrera de las armas y se dedicó más a eso. Y él es el que hace estos retratos, que se los va a pedir después Mariano Monterde, que era el director del colegio militar en ese entonces, y que él solamente había llegado a conocer más, sí los había conocido a todos de vista, a Juan Escutia muy poquito, porque él ya entró hasta después, pero él era compañero de Francisco Márquez, que es el que está aquí, el más pequeño de ellos.
y que es el que tenía como 13 años y medio, porque muchas fuentes nos dicen que 12 y medio, pero ya, fíjense que hay un investigador que se llama Mario Valle, que él se puso a investigar todas las fes de bautizo y todas las rectificaciones que tiene en su libro, que se llama Niños Héroes, precisamente, datos inéditos, correcciones y rectificaciones, ese lo consiguen en Amazon, y es muy buen libro porque trae mucha documentación acerca de esto, y entonces ahí van a encontrar las fes de bautizo de cada uno de ellos, y pues comenta esto de las edades, ¿no? Creo que también se los comentó esto de las edades el maestro Villalpando en la anterior conferencia. Y efectivamente también se puede ver, pues estos expedientes, al menos hasta donde yo supe, en el Museo del Ejército, porque ahí tenían las copias de cada expediente de estos chicos y tenían copia y aparte transcripción. Entonces ahí podíamos también checar esta información. Pero Mario Valle se va incluso hasta las parroquias para ver realmente pues estos documentos, ¿no? Que había y se concluye que, pues, en efecto, el más chiquito tenía como 13 años y medio, no tenía 12 y medio. Pero realmente, aun cuando tuviera 13 años y medio, pues digo, también era muy pequeño de edad, ¿no? Realmente, y como todos ellos no pasaban de los 20 años, digamos, no eran niños, pero eran adolescentes. Lo que pasa es que en ese tiempo el concepto de adolescencia no existía, no lo conocemos como ahora. Entonces, o eran niños o eran adultos. Y entonces, quien les empezó a decir niños y decir este concepto de niños héroes fue el director, Mariano Monterde. Entonces, él tenía como unos 50 y cachito años. Entonces, digamos, para él, pues sí ha de haber sido como niños, ¿no? Los sobrevivientes reconocen en Monterde a una especie como de papá. Dicen, él se comportaba como su padre porque los protegía. E incluso cuando ellos ya están prisioneros, los sobrevivientes, pues Monterde todavía de su dinero mandaba a que les dieran de comer, porque pues ahí se comía muy mal como prisioneros. Entonces él siempre como que procuró a los muchachos cuando ya no tenía dinero, incluso pues la capa que tiene la empeña para que les den de comer a sus muchachos, ¿no? Y esto hasta que ya los liberan. Entonces, imagínense, para él cómo los cuidaba y cómo consideró pues a estos chicos, los que ya habían muerto, fue él el que les empezó a decir niños. Entonces, era comprensible, ¿no? Digamos, para la edad que tenía Monterde y para la edad que tenían estos chicos. Digamos, si uno que ya pasa como de los 40, digo, en mi caso para mí, si veo a un chavito de 10 y tantos, ¿no? Hasta de 20 años, pues a lo mejor también le podría decir hasta niño, podría ser. Entonces, sí, no es tan extraño, ¿no? Que se refiriera a ellos en ese modo. Y otra parte es también las fuentes estadounidenses, que cuando los ven dicen, solamente son unos niños, pero ellos dicen la palabra boys, y que nosotros sabemos que la palabra boy también significa como chicos, ¿no? No solamente niños, sino chicos. Pero como fue traducida literal, que dicen, oh, son tan solo unos niños, de esa manera se tradujo, ¿no? Porque a ellos también les sorprendió ver cadetes que estuvieran ahí, pues peleando. Entonces, a estos chicos sí, pues como que sí les tocó cuello, pero a los demás no se les respetó la vida precisamente por ser cadetes. A ellos ya no, porque pues muchos ya estaban en acciones de guerra, que realmente pues ya tenían que enfrentarlos de esa manera, pero a otros se les trató de que no pasara eso. Hay otros que resultan heridos, pero no los matan. Entre ellos, por ejemplo, Miguel Miramón, ¿no? Él nada más lo hieren de una mejilla, pero sobrevive. Y de hecho, Agustín Melgar también al principio solo lo habían herido, pero pues ya las heridas de él sí eran mortales, entonces mueren, ¿no? Y a los demás, pues sí los matan. Ahorita vamos a comentar cómo mueren cada uno de ellos. Aquí les comentaba, tenemos a Juan de la Barrera, a Juan Escutia, a Fernando Montes de Oca, a Vicente Suárez, a Francisco Márquez y Agustín Melgar. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos al joven teniente Juan de la Barrera, recién graduado él. Y fíjense, cosa curiosa, él ya no quería dedicarse a la carrera de las armas, ya había pedido como una licencia, porque a él le llamaba más la atención ser un poco así como cuestiones de arquitectura, como después lo va a hacer su excompañero Ramón Rodríguez de Arangoiti. Entonces ya había pedido y están los documentos de que pidió esa licencia, pero de parte del colegio le dicen, ok, sí, sí te lo vamos a dar, pero por el momento ayúdanos a construir pues un hornabeque.
ahí en las inmediaciones del cerro, porque pues ya estaba muy próxima esta guerra, ¿no? Y dicen, bueno, pues lo más probable es que sí vengan aquí y nos ataquen. Entonces, el joven teniente Juan de la Barrera, pues va a ayudar a construir ese Ornabeque y lamentablemente ahí pues muere de un cañonazo. Entonces, por ese lugar va a quedar él y va a ser considerado después como si fuera cadete porque su nombramiento era muy reciente y entonces pues se le va a considerar con sus demás compañeros, ¿no? Pero sí hay que ver que ya era un teniente. Tenemos aquí al segundo en edad, o más o menos que por ahí se viva, ellos tenían entre 19 y 20 años, y que también se le considera un cadete agregado, que es Juan Bautista Escutia, ¿no? Mejor conocido como Juan Escutia. Y pues él, tenemos como hipótesis de que pudiera provenir del batallón de San Blas, porque él era Nayarita y el batallón de San Blas también, pues provenían de allá de esta región, o que también pudiese ser, pudiese provenir de la Guardia Nacional. Esto es lo que también nos dice el investigador Mario Valle, que para él lo más probable es que hubiese estado en la Guardia Nacional y que después se hubiese integrado al Colegio Militar, aunque también se tiene la idea de que por ser Nayarita, pues probablemente hubiese sido del batallón de San Blas. El caso es que como era muy joven, pues solicita su ingreso a este colegio y se le acepta así como de último minuto. Entonces, ahí está como cadete agregado. Que en la misma situación, por ejemplo, estaba em, Agustín Melgar, pero él porque había cometido como una falla de que no había rendido una... Los visitaban así para hacerles una especie de exámenes, entonces él no había estado en una visita de esa manera y se le había suspendido, entonces también Agustín Melgar estaba en calidad de cadete agregado. Eso era así como que les llamaba. Vamos a ver si todavía, creo que a ver si se grabó. Ah, creo que ya quitamos de compartir pantalla. Vamos a volver a compartir la pantalla. Un momento y le seguimos presentando a todos los demás. Disculpen estas fallas técnicas. Ok, vamos a ver. No, creo que sí se siguió grabando. Lo único que pasó es que ya no se siguió compartiendo. Un momentito. Vamos a volver a compartir pantalla porque la cerré. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos de nuevo nuestra presentación. Mm, Y ya hemos avanzado, ¿no? Mira, aquí tenemos al cadete agregado Juan Bautista Escutia, que bueno, a él después se le va a atribuir esta leyenda, pero realmente de él lo que le sucede es que estaba en el puesto de vigía y pues por los balazos que le dan, sí se va a caer, y se va a despeñar hacia el cerro. Entonces eso es lo que le va a suceder a él, pero muy poco probable que hubiese sido con la bandera. De hecho, después también lo llegaron a preguntar a algunos de los últimos sobrevivientes que ya pues tenían una avanzada edad, pero que todavía habían logrado sobrevivir en ese momento también y que ya había surgido esta leyenda. Y uno de los sobrevivientes dice, pues es que es bonito pensar eso, pero no creo, dice, o sea, ellos se hubiesen enterado, ¿no? Creo que haya pasado eso. Entonces, pues ahí está, ¿no? Desde ahí que no, que fue una leyenda. Tenemos al cadete agregado Agustín Melgar. A él le llamaban el Aquiles del colegio militar, porque hay que ver que estos chicos pues también estudiaban parte de esta mitología griega y que a veces se llegaban a identificar con estos héroes griegos. Entonces, a Agustín Melgar lo consideraban de esa manera porque era muy alto y muy fuerte, entonces le decían como que es el Aquiles y es el que les comento que pues dejan muy mal herido porque él se atrinchera atrás de unos colchones, desde ahí está disparando cuando les habían dicho que pues ya mejor se rindieran, porque esto ya finalmente ya esa es la orden. Cuando llegan al nivel de tener que participar estos muchachos, sí ya los superiores les dicen mejor ya ríndanse, esto va a acabar muy mal. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Molina, que también era su compañero, pero él estaba
en otra posición, porque sí también ya le habían dado un nombramiento, pero todavía era de recién egreso, de cadete todavía. En su testimonio dice, cuando nos dijeron esto, teníamos nosotros como que una impotencia, un sentimiento de impotencia y de rabia, y que además sabíamos que nos iban a quitar las armas y que probablemente se las iban a llevar. Ya me salí, momentito. Vamos a volver a compartir. Ok, ya tenemos esto. Bueno, tenemos, pues sí, a este muchacho, el Aquiles del Colegio Militar. Ah, sí, les estaba comentando que Ignacio Molina eso cuenta, que ellos estrellaban sus fusiles contra las paredes para descomponerlos y que al menos no se los llevaran, pues funcionales, ¿no? Los gringos. Entonces, y con una rabia que decían, ya nos tuvimos que rendir, mínimo hay que descomponer nuestras armas para que no las aprovechen otros, ¿no? Eso decía Ignacio Molina. Y él estaba como en un salón contiguo a donde estaba este chico de Agustín Melgar, y es por eso que este Ignacio Molina nos va a contar qué es lo que sucede con él y que pues sí, sí, él les estaba disparando detrás de estos colchones porque se había trincherado en lo que servía como de dormitorio, pero pues obviamente los soldados al sentirse agredidos dicen, pues ¿quién está haciendo eso? Le dan de bayonetazos, dice a quien sea que esté atrás de esos colchones, y pues ven que era un cadete, ¿no? No lo matan, pero sí lo dejan muy mal herido. Y posteriormente ya cuando hacen otros prisioneros, pues sus compañeros lo andan buscando y piden permiso para ir a buscarlo, y eso lo hacen Ignacio de la Pesa, el que es primo de Juan de Dios Pesa, que después también va a contar una anécdota interesante de estos muchachos. Lo hace también Antonio Solá y Miguel Miramón. Ellos tres van a buscarlo y lo encuentran ya muy mal herido, en efecto. Entonces, y eso lo dicen también en los informes militares, que ayudan a trasladar a su compañero. Probablemente pues estaba muy alto y muy fuerte, entonces pues ahora sí que entre los tres lo llevan allá a la enfermería, y pues ahí sí ya van a tratar de salvarlo, como les comentaba, ya por órdenes de Ward, que es el que dice, oh, no, no, pues sí, opérenlo, ¿no? Pero realmente pues él ya había perdido mucha sangre y pierde más cuando le amputan el brazo y una pierna, y pues pierde la vida, ¿no? Ya al otro día. La mayoría muere en ese mismo día y él ya es al día siguiente, pues en medio de dolores tremendos, ¿no? Y de él también lo que va a decir uno de los compañeros que lo trasladó, que es Antonio Solá, muchos años después, cuando todavía este lugar era el colegio militar, va a entrar uno de los salones, y que de hecho para ese entonces ya era el salón de geografía, pero que había sido donde estaba la enfermería improvisada, y que luego cuando venimos y hacemos visitas guiadas en este lugar se los muestro, porque también existen mapas anteriores de cómo estaban distribuidos los espacios aquí. Esperemos que pronto podamos hacer una visita guiada, ya les informaré. Y que Antonio Sola entró y que de pronto a ese salón de geografía y se arrodilló en él, y así como que todos se le quedaron viendo, ¿qué le pasa, no? Y marcó así en el piso, así como una cruz, así con la mano, ¿no? Y que dijo, en este lugar es donde murió Agustín Melgar. Y así todos quedaron, ay, no, pues sí, obviamente él se acordaba muy bien porque él ayudó también a trasladarlo y probablemente estuvieron con él cuando pasó eso, entonces sabía, ¿no? Dónde había quedado este chico. Entonces ahora sí que, miren, mentira no es de que se hayan pues sacrificado por su patria, ¿no? Y que hayan muerto. Entonces, vean, esas anécdotas que también para sus compañeros debía de haber sido terrible, ¿no? Ser testigos de esto. Y bueno, pues aún después de muchos años, Antonio Solá es lo que recuerda. Vamos a ver a los demás. Tenemos al cadete Fernando Montes de Oca, que pues él es otro de los que se despeñan, pero del otro lado del cerro, del lado norte. Y de él precisamente tenemos el testimonio de su compañero José Tomás de Cuellar, que dice: "Es que yo en la mañana vi a Fernando Montes de Oca como mal, ¿no? Del ánimo. O sea, y él tenía como un mal presentimiento. O sea, yo creo que sí ya presentía que pues iba a morir, ¿no? Y que después de que ya no lo encontró, lo estuvo buscando y lo encontró al tercer día, sí, porque ellos se acordaban de sus compañeros, ¿no? Así como los otros que les comento que fueron a buscar a Agustín Melgar,
pues José Tomás de Cuellar va y busca a Fernando Montes de Oca y lo dice, lo encontré 3 días después despeñado en la parte norte, ¿no? Del cerro. Y luego de él es por eso que nos dicen, ay, es que iban huyendo y se iban al jardín botánico y que por eso, ¿no? Huyendo. Y eso también es como una manera de descalificar a estos chicos, ¿no? Una, probablemente si hubieran hecho eso, bueno, pues era comprensible, ¿no? O sea, la situación, ¿quién se quiere morir, ¿no? Pero otra es de que, pues él estaba protegiendo a sus compañeros más pequeños, él era un poquito más grande, me parece que tenía 17, 18 años, pero estaban divididos en dos compañías. Los alumnos eran la primera compañía de los que estaban un poquito más grandes como él y los de la segunda compañía que eran un poco más pequeños. Entonces él estaba ayudando a los de la segunda compañía pues a salir y sí, a guiarlos hacia el jardín botánico, porque pues ellos, los de la segunda compañía tendrían 14, 15, máximo 16, y estas personas de la primera compañía sí decían, bueno, pues vamos a ayudarlos a que salgan y que en efecto se vayan hacia el jardín botánico, pero en una zona muy peligrosa, porque sí se estaban tratando de descolgar desde los dormitorios que van a dar hacia el lado norte del cerro. Entonces él como que les estaba cuidando las espaldas a sus compañeros y en una de esas, pues lo acribillaron por la espalda. Probablemente tampoco se fijaron que era un cadete, es decir, él está ayudando a no sé quiénes a huir, pero que eran sus compañeros y que también eran cadetes que tal vez no se fijaron en ese momento, pues lo derriban de esa manera, ¿no? Baleado por la espalda. Iba a caer hacia el lado norte del cerro. Entonces, imagínense, ¿no? Creo que pues ellos también tenían una buena intención, ¿no? Pues de proteger a los más jóvenes y pues ya en su caso no se pudo hacer, ¿no? Muere de esa manera. En la segunda compañía, por ejemplo, fíjense que ahí también estaba Miguel Miramón, que en ese momento tenía 15 años, pero él se fue como hacia otra zona, andaba con los que estaba él al revés de Fernando Montes de Oca, que era de la primera compañía y andaba con los más chicos, pues ayudándolos, pues Miguel Miramón se va con los más grandes, entonces él andaba como por la zona donde estaba Agustín Melgar, por eso más o menos se acordaban por dónde lo habían visto y lo van a buscar. Y allí es donde recibe pues esta otra herida que para él pues fue superficial, porque hubo otros que los hirieron bastante más feamente, como Andrés Mellado, que la bala le toca a la lengua, imagínense, entonces todo está bastante sangriento y a Hilario Pérez de León, que a él le tienen que amputar un brazo, entonces sí, había heridos de mayor gravedad y eso también está en el obelisco, en el primer monumento, ahí también tienen registrados, ¿no? Los heridos. Les digo, esta fue una lucha muy cruenta. Tenemos al cadete Vicente Suárez y que de él también nos va a dar ese testimonio José Tomás de Cuellar, porque José Tomás de Cuellar era un joven cabo, él ya no era cadete, acababa de ser nombrado cabo, pero digo, prácticamente era lo mismo, tenía 17 años, era muy joven, que por cierto, en la película de Niños Héroes, que espero que volvamos a ver porque ya no he tenido noticia de que la pasan en algún streaming ni nada, solamente pasó en el cine el año pasado, ya no pudimos verla, pero ahí obviamente pues sí es como una adaptación y ponen a José Tomás de Cuellar como si fuera más pequeño, como si tuviera, no sé, máximo así como lo representaron, unos 14 años, pero en realidad sí ya tenía como 17, aún así muy, muy joven, estarán de acuerdo, y que entonces él pues ya estaba en una posición que lo habían mandado con algunos de los soldados del batallón de San Blas. Entonces estaban en una parte de, de esta zona de, del colegio que yo le llamo como la terraza de la media luna, que cuando vamos luego a las visitas guiadas se las muestro y que ahí precisamente, y ahí está la placa, ustedes también la pueden ver, en esa torrecita que después hicieron, que bueno, es que estaba ya ese espacio, pero no estaba hasta arriba. La torre ya la hicieron hasta arriba en el Segundo Imperio, pero en esa zona, ahí van a ver la plaquita de donde murió Vicente Suárez. Creo que también se los comentó el maestro Villalpando en la pasada conferencia y es que él sale de ahí, cuando ya los gringos están a punto de atrapar pues a estos jóvenes que estaban con José Tomás de Cuellar, ya le habían disparado a uno. Dice José Tomás de Cuellar que uno de ellos cayó sobre él, uno herido y otro muerto. Entonces,
Imagínense la situación. Por eso José Tomás de Cuellar después ya mejor se dedica a ser poeta y escritor, ya tampoco se dedica a las armas, imagínense después de haber vivido algo así. Pero él alcanza a ver que sale precisamente Vicente Suárez y dice él con su pequeño fusil y empieza a defender a sus compañeros y se interpone entre esta fila de estadounidenses que iba a llegar hacia donde estaba José Tomás de Cuellar y es por eso que José Tomás de Cuellar sobrevive y los que estaban con él también, porque se interpone Vicente Suárez y empieza él con su pequeño fusil, así lo dice él, pero dice, lo rodearon y ya no supe más de él, que ya lo vio hasta que estaban contando los cadáveres. ¿Y qué es lo que les digo? Que probablemente cuando contaron los cadáveres y los ubican en este patiecito, pues ven, ahí sí como que van clasificando, ¿no? Ahí ya, pues José Tomás de Cuellar le alcanza a ver los piececitos a su pobre amigo, ¿no? Este chico de 14 años, Vicente Suárez tenía 14. Imagínense y haberse enfrentado así, ¿no? Entonces díganme si eso no es heroico, ¿no? En fin. Pobres chicos. Tenemos aquí al cadete Francisco Márquez, que él es el que teníamos la idea que tenía 12 y medio, pero que en realidad tenía como 13 y medio. De todas maneras, digo, no varía tanto esta edad. Es al que más conocía el que después hizo estos retratos, como les digo, su ex compañero Santiago Hernández. Y él también estaba muy cerca de donde estaba Juan Escutia. Juan Escutia estaba como vigía, probablemente pues cerca de aquí y que después se mueve hacia esta otra torrecita que le digo, bueno, más bien esa zona, porque la torrecita no existía, esa ya fue posterior, pero pues desde ahí lo derriba, ¿no? Otra vez en el patio de la terraza, que yo le llamo de media luna porque parece eso, y por ahí también andaba Francisco Márquez, que yo no sé qué andaba haciendo por ahí si era tan chiquito, él también, yo creo que era de la segunda compañía, no debería de haber estado ahí, pero pues él también decía que era un buen centinela, al igual que Vicente Suárez. Entonces, probablemente pues de ahí lo derribaron, al igual que a Juan Escutia. Entonces van a encontrar los restos, pues a Juan Escutia despeñado en una parte del cerro y baleado, y a unos pocos metros, Francisco Márquez. Entonces, híjole, muy lamentable, pierde la vida muy, muy jovencito este chico, que por cierto, el padrino de él, pues era Leonardo Márquez, el que después va a estar de conservador en la Guerra de Reforma, pero él lo había padrinado, pues él para entonces ya era militar de carrera, y entonces había padrinado a este chiquito. Mm. Y bueno, pues esos son los 6 que conocemos como niños héroes y que aunque no haya pasado lo de la bandera, pues estamos de acuerdo en que sí actuaron de una manera heroica, ¿no? Por eso murieron, porque se enfrentaron, porque pues sí trataron pues de luchar y finalmente pues sacrificados por la patria, ¿no? Por el país que ahora habitamos. Entonces yo creo que sí merecen pues que honremos su memoria, ¿no? Desde mi punto de vista. Y que tampoco creamos en esas leyendas urbanas que luego dicen, ay, es que estaban castigados. Les digo, eso surgió porque sí, en efecto, Agustín Melgar al principio sí lo suspendieron por un castigo, ¿no? Por haber faltado esa revisión militar, pero ante la urgencia de esta guerra, él se vuelve a ofrecer como voluntario, él se queda ahí, por eso, y ya no estaban castigados, ¿cómo los iban a tener castigados en una situación así? Al contrario, el director les da permiso a muchos de que salgan, ¿no? Entonces, pues era absurdo pensar que en esos momentos él iba a mantener un castigo si está dejando salir a todos. De hecho, pues ese permiso era para todos y los que se quedan es voluntariamente. Y de hecho, pues Agustín Melgar, pues regresa, ¿no? Precisamente a eso. Entonces, bueno, decir que estaban castigados y que hubiesen mantenido ese castigo es absurdo. Además, tomando en cuenta cómo era Monterde, que se comportaba como un padre con ellos y que trataba de protegerlos, que por eso también después les dieron la orden de que se rindieran, pero ellos no quisieron rendirse, ¿no? Entonces, no estaban castigados, no estaban borrachos, ahí no había vino y tenían unas normas militares, pero muy, muy estrictas y hay pruebas porque tenemos ahí el reglamento de cómo eran. Entonces, era prácticamente imposible que pudiesen estar tomando ahí bebida, ¿no? Bueno, en la película lo ponen un poco, pero creo que pues es por eso, ¿no? Es como una adaptación. Y entonces, no, eran reglas muy, muy estrictas, entonces muy poco probable que pasara eso, ¿no? Más bien fue la situación de la guerra.
Nadie se tropezó con la bandera era muy grande, sí lucharon por ella, no lo lograron y fue capturada por los estadounidenses. Entonces, pues sí, hay que aclarar. Y por favor también les pido a los que estén escuchando esto, si es que pues lo están escuchando de manera virtual y ya no me fue posible ir allá, que por favor difundan esta información, porque en serio, pues hay muchas tergiversaciones que ahora dicen, ¿no? Acerca de estos chicos y creo que tenemos que honrar su memoria y sus verdaderas historias. Y aunque no haya pasado lo de la bandera, pues digo, defendieron su patria, ¿no? Aquí vamos a hablar brevemente también de los compañeros sobrevivientes y que son los que dan testimonio precisamente de sus compañeros y son los que después van a estar ahí como que, por no decir otra palabra, diré moleste y moleste al gobierno como para que los incluyan en estas ceremonias, ¿no? Y ahora vean, ahora ya cobraron bastante protagonismo, ¿no? Pero pues también porque se retomó esta historia como para ensalzar los valores patrios, ¿no? De esa manera. Tenemos aquí, por ejemplo, a Miguel Miramón, que a él así como a Agustín Melgar lo comparaban con Aquiles, a Miguel Miramón le decían, pues tú eres como Orestes, ¿no? Y entonces él, bueno, algunos lo van a incluir como, algunos dicen el séptimo niño héroe, ¿no? Aunque en realidad les digo, pues todos, ¿no? Más bien todos los que se quedaron, pues fueron también, y que más o menos andaban de esa edad, pues yo creo que también son considerados, ¿no? Como niños héroes. Pero bueno, aquí también a él lo pusimos porque por muchos autores es considerado de esa manera. Y bueno, que tenía un protagonismo también un poco especial con ellos, ¿no? Él fue como que el que descubrió ese lugar en el bosque, que por eso le llamaron los ahuehuetes de Miramón, porque era el que los invitaba ahí como a las reuniones. Posteriormente, cuando él es tomado prisionero, les digo, él nada más es herido levemente en una mejilla. Y después cuando liberan a estos chicos como prisioneros, y es lo que cuenta Juan de Dios Pesa, ya es cuando les dicen, ah, miren, es que sus compañeros, los restos de sus compañeros los depositamos precisamente pues en medio de estos ahuehuetes, ¿no? Los llamados ahuehuetes de Miramón, que por cierto de esos ya nada más queda uno, porque después hicieron unas labores ahí de drenaje y pues tuvieron que quitar los otros tres. Ahorita les voy a decir más o menos dónde están. Pero hay autores que sí lo retoman a él como parte de estos chicos, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es Antonio Velasco Piña, que hace una novela que se llama Los Siete Rayos, me parece. Ay, espero no estarles mintiendo, pero tiene una portada donde está el ahuehuete. Sí, me parece que es los siete rayos. Y que entonces a cada uno de ellos dice que tiene como un valor, ¿no? Y que a él le pone la abnegación. No sé por qué, porque no he leído la novela. A Vicente Suárez le pone que es el amor, porque supuestamente tenía como novia o algo así. A Francisco Márquez, que es el valor. Aquí no alcanzo a ver porque la misma barrita que está grabando me impide ver, pero quizá ustedes sí lo están viendo. Me parece que Juan Escuti era el patriotismo. Fernando Montes de Oca era la sabiduría, Agustín Melgar creo que era el valor, y Juan de la Barrera lealtad, sí, ¿no? Por el colegio. Eso me acuerdo, porque ahorita esta barrita de grabación, o sea, me está tapando la pantalla completa. Espero que ustedes sí la puedan ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí este testimonio que da Miguel Miramón en uno de los discursos que le encargan dar para la independencia y que menciona a sus compañeros. Entonces luego cuando dicen, ay, no es que son inventados, es que no existieron porque eso han dicho. Por favor, si ustedes están escuchando esto, difundan que no es así, que ahí están sus documentos en la Sedena para que los vayan a ver y que probablemente aunque no los dejen ver los originales, como si tuvo pues el honor de verlos el maestro Villalpando, porque pues es muy difícil que los dejen ver los originales, pero pueden ver los expedientes, pueden ver las copias. Ojalá todavía estén en el Museo del Ejército y si no, pues en la Sedena. Sí, hay copias de los expedientes. Entonces, ahí están los documentos, están también en el Museo Nacional de Historia, ahí tienen todo un salón de los niños héroes y también ahí están documentos en las bibliotecas. Y bueno, pues en todos estos testimonios, ahí está. Entonces, en las parroquias, ¿no? Ahí donde están originalmente sus fe de bautizo, que es donde también investigó Mario Valle. Entonces, digamos, hay una tremenda documentación que prueba las existencias de estos chicos y que aparte tenían familiares que ya no les conté, ¿verdad? Pero
Por ejemplo, Juan de la Barrera, su primo era Iglesias, el que después va a ser ministro de Juárez, eran primos. Entonces digo, primos famosillos, ¿no? No o el que les dije, ¿no? Que su padrino fue Leonardo Márquez. Entonces estaban relacionados con personajes de la época, y no es posible, repito, no es posible que digan que no existieron. No vuelvan a decirlo, por favor. Difundan esta información. Aquí los menciona en una parte de su discurso, Miguel Miramón, y dice, nos legaron libertad e independencia, como murieron Frontera, León, porque Frontera, por ejemplo, fue otro de sus ex compañeros, porque él ya estaba graduado, pero también murió ahí. León, bueno, ahí se refiere, me parece, a Antonio León, pero fue el que murió en Molino del Rey, que por cierto él es antepasado de uno de mis amigos. Martínez de Castro y Valderas, Lucas Valderas, se refiere a él, que también murió en Molino del Rey. Y como Márquez, dice, y aquí es donde vienen los cadetes. Márquez, o sea, Francisco Márquez, Suárez, de Vicente Suárez, Escutia, de Juan Escutia, de él luego sí se equivocaban en su apellido o en su nombre porque poco lo conocieron, pero aquí sí está bien su apellido, es Escutia, Montes de Oca, Melgar y Barrera, honor de mi colegio, que en la aurora de su vida supieron pelear y morir por la patria. O sea, los reconocían, obviamente, sus excompañeros. Aquí tenemos, por ejemplo, a Leandro Valle, otro de sus excompañeros, que aclaro, él no estaba ahí en ese momento, ya lo había dicho también el maestro Villalpando, que pues él sí lo sacaron del colegio cuando dijo el director, pues mejor que lo saquen, ¿no? Porque aquí las cosas se van a poner feas. Pero él en ese momento era el mejor amigo de Miguel Miramón y a él le llamaban Pílades. Entonces, él, aunque lo sacaron del colegio, sí, se unió a las brigadas que estuvieron peleando en las calles. Entonces, digamos, y a los 14 años, pues también, o sea, como que, pues ese valor, ¿no? Me acuerdo que dijo la directora que yo estaba enamorada de Leandro Valle, que por eso, pero no, independientemente de eso, de que esté o no enamorada de los personajes, porque algunos digo, bueno, pues es que sí, pasan cosas así, pero realmente pues este es en los hechos, este valor que demostraron, digo, es algo muy especial. Tenemos aquí, les digo, bueno, esta sí ya es una imagen de la IA, de cómo pudiera haber sido, porque lo que hace él es que en esa brigada a la que se une, su jefe termina herido, entonces él lo ayuda a subirse al caballo, lo lleva a su casa para que lo atiendan y se regresa a luchar. Entonces ya tenía como que una actitud, pues como de un militar muy responsable, porque aparte él ya era subteniente, él entra al colegio militar a los 11 años. Entonces, para esta etapa que ya tiene 14, es un joven subteniente de 14 años, imagínense nada más. Entonces tenía mucha responsabilidad. Y a pesar de que sí lo habían sacado del colegio militar y que no le tocó esta batalla, porque si lo hubiera tocado, quién sabe, o sea, no sabemos si lo hubiesen matado, porque sí, él sí era de los que se enfrentaba, pero pues se enfrenta en las calles. Esto es lo que vamos a ver. Y posteriormente, cuando se entera de lo que les pasó a sus compañeros, les va a dedicar este poema, que está en la sala de los niños héroes, precisamente pues de este lugar, del Museo Nacional de Historia. ¿Y qué dice? Soneto a los que murieron. El 13 de septiembre, cruel quebranto, a la patria privó de sus valientes. Admira su virtud y si lo sientes, tribútales respeto. Vierte llanto, pues su vida cubrió lúgubre manto. En fausta lid, cual brazos contendientes, y aun estando en sus años florecientes, recibieron la muerte sin espanto. Imitad su valor y su memoria, sea por doquier de todos respetada, que si les fue negada la victoria, no sería porque no era merecida, mas no por esto se escasea la gloria a aquel que por su patria dio la vida. ¿Cómo ven este poema hacia sus amigos? ¿Por qué los conoció? Y de hecho ellos lo que tenían tanta camaradería que a veces se llamaban mis otros yo, porque se llegaban a identificar tanto con esos compañeros que a veces eso así se llamaba. Y en otro de los discursos, porque tanto a Miguel Miramón como a él, como que a veces sí les pedían que dieran discursos patrios y ellos incluían a sus compañeros en esos discursos de años posteriores. Este es un fragmento de uno que dio él y acerca de sus compañeros dice,
que si no les fue dada la victoria no será porque no fue merecida, mas no por eso se escasea la gloria a aquel que por su patria da la vida. Y tenemos otros sobrevivientes, que también estos sí ya no encontré imágenes, son imágenes de la guía, solamente así como para ilustrar un poco. Tenemos a Agustín Díaz, que era tocayo, ¿no? De Agustín Melgar, que también andaba mucho con ellos, que de hecho cuando van a fusilar a Leandro Valle, pues Agustín Díaz va y se despide de él, porque todos ellos como que conservaron una camaradería muy especial. Ellos se llamaban hijos del colegio militar, y entonces, pues allá andaban, ¿no? Aunque después muchos se separaron de bandos, ¿no? En la guerra de Reforma, ya lo había comentado también el maestro Villalpando, que varios se convirtieron en conservadores, otros en liberales, y que él, pues también hay como que hacía sus conjeturas, ¿no? De qué hubiera pasado si estos chicos que murieron hubiesen sobrevivido para esa etapa. Probablemente también unos hubiesen ido al bando liberal y otros al bando conservador, ¿no? Puede ser. Y hubiese pasado como con los sobrevivientes, ¿no? Que sucedió, ¿no? Por ejemplo, ahí Miguel Miramón se fue al bando conservador, Leandro Valle al liberal, y así estuvieron, pues varios, ¿no? Tenemos aquí a Santiago Hernández, que él, pues ya sí se alejó de las armas y se hizo caricaturista, y él es el que hace estos retratos que conocemos de estos chicos, pero posteriormente también hizo caricaturas de otros de sus compañeros. Por ejemplo, el juicio de Miguel Miramón, pues él hace un retrato ahí de eso, ¿no? Que también él había sido su compañero. Y presenta también algunos cuadros llamados históricos, pero es como, pues él se imaginaba las cosas. En ese momento no existía la fotografía. Entonces, por ejemplo, va a dibujar el fusilamiento de Iturbide, va a dibujar también las muertes de Melchor Ocampo y de su ex compañero Leandro Valle, y me parece que también de Santos Degollado. Entonces, él como que ilustraba de esas escenas. Y tenemos a Ramón Rodríguez de Arangoiti, que es el arquitecto, el que les digo que hace este primer monumento. Y por cierto, él también llegó a ser arquitecto durante el Segundo Imperio, que lo contrata Maximiliano y pues hace parte como de este alcázar. Entonces él también diseña, ¿no? Esa parte. Yo tengo un artículo en la revista Relatos e Historias en México acerca de Ramón Rodríguez de Arangoiti. Ahí si lo buscan lo van a encontrar. Tenemos a Manuel Ramírez de Arellano, que también fue su compañero y que él después se va a hacer conservador y va a ser conocido como el artillero de Maximiliano, pero bueno, también estuvo ahí en esa lucha. Era amigo de Miguel Miramón. Tenemos a José Tomás de Cuéllar, el que les comentaba que en ese entonces era un joven cabo de 17 años y que después también él va a retomar en sus memorias, pues parte de lo que ocurrió. Ahorita creo que les presenté un fragmento, les voy a presentar un fragmento, pero tengo yo las obras completas de José Tomás de Cuéllar, esas me las regaló mi papá, y allá habla como más ampliamente de este asunto y que es muy traumático, es muy, muy pesado de leer, porque imagínense todas esas vivencias para un chico de 17 años, todo lo que observó, todos sus temores, cómo vio morir a sus compañeros. Es un tema bastante sensible en realidad. En esas obras completas, ahí sí comenta todo cómo sintieron desde dentro, o sea, al menos él al ver que él era amigo de Fernando Montes de Oca y que desde pues él lo vi muy mal, como que ya tenía un presagio funesto, ¿no? Y que después lo encuentra 3 días después despeñado en la parte norte del cerro, ¿no? Imagínense en qué condiciones ya estaba. Y qué impresión, ¿no? Para José Tomás de Cuéllar. Y qué impresión también ver, o sea, casi ver morir a Vicente Suárez a unos pasitos de enfrente de él cuando se enfrenta, ¿no? Este compañero, y que los gringos lo rodean. Y después de eso, ver en el patio donde ya estaban contando los cadáveres y ver las botitas de su compañero de 14 años, digo, por ejemplo, aquí tenemos testimonio de José Tomás de Cuéllar, que después fue publicado, dice, bueno, fue un discurso pronunciado en el bosque de Chapultepec, que eso ya se retomó en una publicación de 1892, pero les digo, si leen las memorias completas, híjole, no, ahí sí, créanme que es algo bastante pesado, y si aún esto está pesado.
A veces también este fragmento lo llevo a veces a las visitas guiadas y una vez que lo estaba leyendo y estaba un niño así enfrente de mí escuchándome, la verdad que me arrepentí de haberlo leído porque también este fragmento está bastante fuerte y por eso no sé si leérselos, en, porque dice precisamente cómo mueren en algunos de ellos. Pero miren, si ustedes lo quieren leer después, los voy a pasar por ahí en imagen, en donde quede el enlace de esta conferencia. Ok, ahí se los voy a pasar para no llorar. Entonces, tenemos aquí a Ignacio Molina, bueno, porque sí he llorado, ¿eh? Bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero sí se los voy a contar, que he estado escribiendo una novela acerca de los niños héroes, bueno, una novela corta, ya llevo varios tiempo con eso, porque he querido aumentarle más cositas, ¿no? Entonces estaba como en un taller literario, pero aclaro, pues, esto sí ya es novela, pero bien investigado, claro, también. Y cuando en ese taller leímos el final de lo que habíamos escrito y yo leí el final, pues sí, no me pude aguantar, sí me puse a llorar, la verdad. Pero espero que no me pase eso ahorita. Por eso no lo leo lo anterior. Tenemos aquí también, esto también con ayuda de la IA, a Ignacio Molina, que pues destruyendo su fusil, ¿no? Él era también ya un joven capitán, pero que le tocó pues ver, por ejemplo, lo de Agustín Melgari, que él dice nuestro Aquiles del colegio militar, o sea, también lo que dice Antonio Solá, de que pues él también fue uno de los que ayudó a llevar a su compañero y que después encuentra el salón donde murió, digo, todas esas cosas, como les digo, bastante sensibles y que hay testimonios y entonces pues hay que tomarlos en cuenta. Más compañeros que yo les comentaba, Hilario Pérez de León, herido en un brazo y que le amputan el brazo, Andrés Mellado, herido en la lengua, Juan Cano, fallecido. Ellos sí ya eran graduados, por eso no se les consideraba cadetes, porque si no hubiesen estado también aquí como niños héroes, ¿no? Pero pues obviamente también eran muy jovencitos, o sea, muy en ese rango de edad. Yo creo que todos merecerían ser llamados niños héroes, ¿no? Y bueno, si ven, por ejemplo, a Cano y a Frontera, también Miramón los menciona en su discurso. Juan Cano y Frontera fallecidos. Teófilo Noris prisionero, él era más compañero de Ignacio Molina, estaban como en la misma división. Y él también va a ser después entrevistado, va a formar parte de la Asociación de Excompañeros del Colegio Militar, igual que Ignacio Molina, que Antonio Solá, que Ignacio de la Pesa, todos ellos pues sobreviven bastantes años más y son los que, por ejemplo, van a empezar a contar pues más estas historias ya durante el Porfiriato y se reunían, ¿no? De vez en cuando, y son los que también les digo que presionaban a los gobiernos entonces de que pues incluyeran a sus compañeros en estas ceremonias, ¿no? Que se hacían más acerca de lo de la batalla de Molino del Rey y que de hecho pues ahí es donde empiezan como a incluirlos en estos discursos, porque anteriormente solamente cuando se reabra el colegio, esta ceremonia de este día del 13 de septiembre se hacía como de una manera privada. Entonces el director era el que empezaba a pasar la lista y sus compañeros decían murió por la patria, porque pues imagínense, ¿no? Qué feo que de pronto sí están, imagínense ustedes como estudiantes, ¿no? Y que ya no están completos. Entonces nombran a esos compañeros y ellos dicen murió por la patria. Entonces desde ahí viene esa tradición, pero ahora ya lo hacemos pues ya de una manera mucho más extendida, ¿no? Tenemos pues a Ignacio de la Pesa, el que les comentaba, prisionero, Antonio Solá, prisionero y más. Y hay muchísimos que están, pues grabados sus nombres en este monumento. Esto también es de la IA, probablemente de cuando señala el lugar Antonio Solá. Otros personajes que también estaban en el colegio, bueno, él no estaba en el colegio, él era el presidente, Antonio López de Santana, que también dicen que le calculó mal. No sabemos porque ya ven que de Santana sí, y eso no estamos tan seguros porque no tenemos como un documento, un testimonio que realmente nos diga si traicionó o no Santana. Lo que podemos ver pues es en los hechos lo que pasó, de que algunas batallas las peleó bien y que de otras pues ahí se rumora, ¿no? Que por ejemplo en la Angostura que no tuvo tan buenas decisiones y también en este caso porque pues sí se va
como a otro lugar donde él dice, no, es que van a atacar por este otro lado, ¿no? Em, Me parece que era por, por Arcos de Belén o algo así. No recuerdo bien, pero él traslada sus fuerzas a ese otro lado. Pero de todas maneras, pues les envía al batallón de San Blas y aparte de la Guardia Nacional, pero pues parte de la Guardia deserta, ¿no? Ante esta cercanía del ataque. Entonces, realmente, pues no sabemos, ¿no? Sí es como dudosa, ¿no? Esta actuación y finalmente, pues ya son los civiles los que van a entrarle al quite, ¿no? Estas brigadas de civiles. Y pues Antonio López de Santana ya después se va porque pues ya era muy riesgoso quedarse ahí. Pero les digo, tuvo unas batallas que realmente pues se lo reconocemos que lo hizo bien y otras que sí estaban muy dudosas. Tenemos al director Mariano Monterdel, que les digo que fungía más como el papá de estos chicos. El general Nicolás Bravo, que como sabemos, pues él ya había luchado en la independencia y que no era el director, pero que en estos momentos lo pusieron como director adjunto. Entonces también se encontraba ahí, también es hecho preso y por eso también está en esta columna del monumento, ¿no? Porque también resulta prisionero. Al capitán Domingo Alvarado, que es el que estuvo enterrado un tiempo en el Panteón de San Fernando y que me parece que pues es el que retiraron, ¿no? Recientemente y que de eso también va a haber una conferencia y que era muy chavito, pues andaba en sus veintitantos y pues dirigiendo a todos los más chavos cadetes, ¿no? Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Porque aparte sí, él es el que también los andaba como cuidando y es el que hace estas divisiones de primera división, segunda división, pues también estaban los de la plana mayor, que eran como que ya los graduados, y probablemente era el que había comisionado a Fernando Montes de Oca que protegiera a los más pequeños. Entonces, imagínense la responsabilidad y también el que les transmite esas órdenes de, saben que ya ríndanse, eso es lo que dicen los superiores, pero muchos muchachos pues no le hicieron caso, ¿verdad? Ya sabemos cómo terminó este asunto. Tenemos a Santiago Felipe Xicotenca, el comandante del batallón de San Blas, y que bueno, que también muere con la bandera del batallón de San Blas y que pues también merece este reconocimiento y es el que está en medio actualmente pues de este monumento, ¿no? Del de Tamaris, el más reciente, pero que un tiempo también él estuvo en el Panteón de San Fernando, también estuvo en el Panteón de Santa Paula y posteriormente pues se lo llevan a este monumento, ¿no? Tenemos al doctor Lucio, que también andaba por ahí. Imagínense, hasta hacen prisionero al despensero Eusebio Llantadas, que por cierto él también lo representan ahí en esa película que les comento de Niños Héroes, ¿no? Pero pues hasta él resulta prisionero porque pues andaba por ahí. Y aquí, de hecho, tenemos esta lista. Pues ustedes van al monumento, lo van a ver. Tenemos a prisioneros de la primera compañía y está el capitán Domingo Alvarado. Y si ven, bueno, ya no les menciono tanto los nombres porque ya los dijimos bastantes, pero ahí están, ¿no? Otros de los que estaban ahí, de la segunda compañía, de la plana mayor, heridos y fallecidos, y eso también está en la columna. Esta es la columna que les comentaba. Esta parte, por ejemplo, es de prisioneros y esta es de los muertos. Atrás de acá están los heridos y acá de este otro lado otros prisioneros. Y pues el asunto de la bandera, que ya comentamos un poco, esta leyenda, cómo surge. Esta imagen, pues es escalofriante, ¿no? Pero así es como la veíamos nosotros anteriormente, al menos en mi generación, en las monografías. Ya me está poniendo un poquito de tos, pero es también porque como tengo un implante aquí, como que me raspa un poquito, disculpen. Em, pero esta situación de lo que le pasó pues a Juan Escutia, realmente lo que está representado aquí, pues es la leyenda, porque lo vemos envuelto con la bandera, lo cual pues sabemos que no fue así. Sin embargo, quítenle ustedes la bandera y pues eso sí le pasó. Estuvo ahí despeñado en esta roca, sin la bandera, pero digamos que simbólicamente, pues sí estaba como arropado por ella porque se sacrificó por su patria. Entonces, es más bien como un asunto simbólico, no físico, no que haya ocurrido realmente y no lo voy a hacer volar, como dijeron. No, yo no pienso eso.
pero pues de que murió por la patria este chico. Aquí tenemos este lugar, por eso les puse esto, porque es la representación de cómo quedó él, pobrecito. Y aquí está la placa, que es donde encuentran el cuerpo de él, obviamente sin la bandera, ¿no? Es lo que tenemos que recalcar, que la bandera pues sí es capturada. Tenemos aquí cómo se les ha representado. Y miren, aquí cómo se lo imaginan, con una bandera muy pequeña. Realmente la bandera era muy grande, no la podía tener una sola persona, es por eso que es muy difícil que pues hubiese ocurrido eso, ¿no? Lo que dice la leyenda. Más bien, miren, aparte, ¿no? Aquí tenemos el caballero alto y probablemente si hubiese estado aquí la bandera, mucho más difícil alcanzarla, ¿no? Esta es la torrecita de donde se supone que se cayó, que además no estaba porque fue hecha en el Segundo Imperio, entonces más bien estaba algo más chaparro como por aquí, pero aún así, si se hubiese aventado de aquí, pues caía en el patio, como ya les comentaba el maestro Villalpando, entonces más bien cayó en el cerro, entonces eso quiere decir que más bien estaba como en la terraza de la media luna y que de ahí le disparan y de ahí se despeña. Perdón, es que les digo, tengo esta cosa como implantito ahí. Y de esta parte tenemos donde cae Fernando Montes de Oca en la parte norte de estas otras ventanas. Y aquí es donde lo va a encontrar su compañero José Tomás de Cuellar. Y nosotros solo tenemos la plaquita pues en la parte de este edificio, pero la frontal, porque pues esta parte no la vamos a ver. Aquí sí está peligroso, ¿no? Que, que ande uno, pero si ven. Por eso algunos decían, es que él también, si la bandera estaba aquí, pues pudo haber sido que por aquí, él también lo hubiese intentado y se hubiera caído, pero no. Realmente los testimonios lo que dicen es que le dieron por la espalda cuando estaba atravesando estas ventanas porque estaban tratando pues sí, de irse, ¿no? Algunos dicen huir, pero estaba ayudando a los más chicos a que sí se pudieran salvar, ¿no? Después de todo, pues ya también habían pedido que se rindieran, entonces siquiera salvar la vida, pero él, pues por proteger a otros es que a él lo alcanzan y lo matan, ¿no? Fernando Montes de Oca. Tenemos aquí la bandera del batallón Mina, la que salva a Margarito Suazo, que es así la pueden ver en la sala de banderas, en este museo. Y tenemos pues este monumento donde está la tumba de Margarito Suazo, precisamente esta la vamos a encontrar en la zona de Los Pinos, que actualmente es Centro Cultural y que pues fue ahí donde fue la batalla de Molino del Rey. Y otra inspiración para la leyenda pues son unos poemas en donde, por ejemplo, incluso al principio habían puesto a Agustín Melgar y que después lo cambiaron a Juan Escutia. Entonces, como que no sabían a quién atribuirle, pues es más bien un hecho simbólico, les digo, de arroparse con esta bandera, pero que se entiende después de manera literal y ahí es como que se va tergiversando el asunto y se va contando de esta manera, de como lo conocimos mucho tiempo, ¿no? Que fue, no, es que sí hubo alguien que se arrojó con la bandera, pero ya sabemos que es leyenda, ya sabemos que no fue así, pero en los poemas lo decían simbólicamente. Y muchos se lo tomaron literal, ¿no? Y aparte como que combinado con los otros sucesos que ya les contaba antes. Estas representaciones épicas, por ejemplo, este mural está en el techo, está pintado en el techo, es de Gabriel Flores y se llama El sacrificio de los niños héroes y también lo toman como de manera simbólica, porque más bien dicen el sacrificio de los niños héroes y aquí solamente vemos a uno, porque es como la parte más importante de la leyenda y que digamos Juan Escutia, ¿no? Pero realmente como que representa a todos y que se sacrificaron por su patria. Pero pues sí, pictóricamente también veamos, es una representación del llamado mito, ¿no? O de esta leyenda, porque lo vemos con la banderita y pues alrededor vemos pues estos como caballos de fuerzas estadounidenses y por los lugares por donde pasaron, pero que nos recuerdan a los jinetes del Apocalipsis, entonces también era como algo muy simbólico, es una pintura muy simbólica y pues espero que lo tomen de esa manera, ¿no? No literal, no de que realmente se haya arrojado con esta bandera, sino como tal vez lo consiguió el autor, dice el sacrificio, pues sacrificaron sus vidas, ¿no? No con la bandera, pero sí con su patria. Y cuando les muestro también esta pintura que les digo está en las escaleras principales de este lugar, me decía una de las visitantes cuando estaba dando visitas guiadas aquí, que
para ella era extraordinario y me parece que lo dijo alguien no era mexicana, porque decía, es que parece como, y eso es lo que dijo ella, o sea, lo voy a citar como lo dijo ella, decía que era como la Capilla Sixtina de haber hecho una pintura así en un techo. Y realmente es que si vemos las condiciones en cómo está esa escalera, ya me imagino lo peligroso que ha de haber sido, ¿no? Hacer este mural. Entonces se quedaban muy admirados de verlo. Yo pensé, nosotros como mexicanos muchas veces no valoramos pues este arte que tenemos, en este caso pues histórico y estas escenas que realmente sí son como para admirarse demasiado, pero ya sabemos, ¿no? Es una representación simbólica lo que nos están mostrando. Por ejemplo, esta pintura, así que si la ven, pues aquí tómanlo en cuenta. ¿Por qué era importante salvar la bandera? Ya les comentaba este valor simbólico que tiene y que incluso al día de hoy, pues miren, todavía cuando fue el sismo del 2017, pero sí digo 1900, no, es que yo soy del siglo pasado, por eso estaba acostumbrada a las fechas así, pero 2017, recuerdan, muchos edificios se cayeron también, entonces ahí captaron una persona, ¿no? Poniendo en pie la bandera, porque al menos es como algo simbólico, poner en pie la patria, ¿no? Que es lo que simboliza. O sea, sabemos que obviamente pues la bandera no es el país, pero es lo que simboliza. Aquí tenemos esta imagen que les comentaba de cuando ya somos derrotados, al menos en el ajedrez, y pues nuestro rey lo vamos a inclinar y es un jaque mate, pero entonces ese simbolismo tiene. Los lugares cotidianos, que los sitios que recorrían los cadetes en Chapultepec. Vamos a hacer una pausa y regresamos. A ver, ya regresé otra vez. Es que estas cuestiones técnicas, vamos a compartir en dónde nos quedamos para ver los lugares cotidianos, los sitios que recorrían los cadetes en Chapultepec y que esto tiene que ver también un poco con lo que ya les comentaba de el posible lugar, o al menos en donde les dijeron a ellos que habían sepultado a sus compañeros. Miren, vamos a ver. Esto es lo que yo le llamo el Sendero de los Niños Héroes, que es una parte del bosque que va desde el castillo hacia la parte de los pinos, que se llama Calzada del Rey. Y que antiguamente, pues, se llama así porque era parte de los diques que habían mandado a construir Nezahualcóyotl en esta zona para separar el agua dulce de la salada del lago de Texcoco. Parte de estos diques se van a destruir cuando Hernán Cortés pues hace pasar a los bergantines, pero sobrevive parte de ellos y es lo que después va a formar esta calzada llamada del Rey, ¿no? Por ejemplo, porque se le conoce así del Rey Nezahualcóyotl. Y entonces toda esta zona tal vez también era la que recorrían estos chicos porque por ahí están los llamados ahuehuetes de Miramón. Por ahí también está la alberca de Moctezuma, que después fue reutilizada para el colegio militar y posteriormente pues ya se hizo una propia alberca en la zona del colegio, que eso ya le tocó después a Porfirio Díaz y que todavía está esa alberca, de hecho, cuando fue que Porfirio Díaz a veces pasaba temporadas ahí, pero que se reinauguró en esa zona otra vez el colegio militar, pues ahí también está esa otra alberca, ¿no? Tenemos aquí a uno de sus biógrafos, que es Alfonso Tejas Sabre, que pues él nos cuenta precisamente esta parte de estas anécdotas y él principalmente fue biógrafo de Leandro Valle, pero también hizo trabajos acerca de sus compañeros, pues conocidos como niños héroes. Lo mismo el general Torrea, que ya hablaremos de él. Aquí tenemos esta zona de la alberca de Moctezuma, donde solían convivir. Y esta otra zona donde encontramos el ahuehuete al que ellos le llamaban sargento y que siempre que pasaban ahí, pues lo saludaban de esta manera. Y los restos de este ahuehuete sargento se encuentran precisamente enfrente de la tribuna monumental, la que les digo que primero fue un monumento a los de la batalla de Molino del Rey y a un costado del audiorama. Tenemos aquí esta fotografía donde ya está la tribuna.
y donde están unos niños rodeando este ahuehuete. Esto es en los tiempos de Porfirio Díaz y que bueno, ahí podemos ver el grosor del ahuehuete. Actualmente pues ya nada más queda el tronco, pero ustedes si visitan este lugar lo van a poder observar. Imagínenselo cómo estaba cuando tenía ese follaje. Entonces estos lugares van a ser clave para identificar en dónde estaban posiblemente los restos, gracias a un mapa que va a realizar un general apellidado Plata, que después pues vamos a ver de dónde obtiene esta información. Miren, aquí tenemos esta zona de los ahuehuetes de Miramón. Este es el único que sobrevive en esta zona, pero es la encontrada de acuerdo al mapa y probablemente pues por aquí habrían estado, ¿no? Que los habrían estado buscando, aunque les digo es dudoso por lo que ya vamos a comentar en un momentito. Este asunto de los restos. Y dicen, ¿son o no los que están en el nuevo monumento? Pues eso es lo que está en duda precisamente. Aquí dice, el general americano que levantó el campo, que ya vimos que por las posiciones era Quitman, dijo, ¿para qué abrir fosas si el bosque tiene muchas zanjas? Y ahí en una de ellas, al sur del cerro, al sur de los 4 ahuehuetes de Miramón, en esa zanja fueron echados en montón los cadáveres del casi completo efectivo del batallón de San Blas, el del subteniente de zapadores Juan de la Barrera, o sea que ahí por lo menos estaba Juan de la Barrera, y los de los cadetes que murieron muy alto, allá cerca del cielo, los que pudieron penetrar francamente a una gloria que aquí se les ha regateado a tantos mexicanos que la merecen. Entonces, eso es parte de lo que va a documentar años después el general Torrea y bueno, pues que de testimonios que le habían dado, que había dicho eso Whitman y que realmente pues no se quemó en este caso, al menos en esta zona, sí fueron enterrados bastantes efectivos del batallón de San Blas, que ya les digo que de ahí murieron casi todos y que casi los echan en una fosa común dentro de estas zanjas. Obviamente pues a Juan de la Barrera, que estaba cerca del Hornabeque, y pero ahí también menciona que a los cadetes que también estaban ahí, entonces como que de ahí vamos siguiendo algunas pistas. Este también es otro testimonio y que también menciona Torrea. Dice, su cadáver fue recogido por sus deudos, la bandera histórica por alguna de las damas que habían bordado el águila. Esto se refiere al general Santiago Felipe Chicotencatl, que no era teniente coronel, me parece. Dice, para regalarla al batallón y a los cadáveres, ahí, mira, ahí lo menciona, y los cadáveres de los soldados con los de los alumnos héroes arrojados a una zanja sur del bosque. Entonces vuelve a coincidir pues este testimonio, ¿no? Que también a los de este batallón y dice él a los alumnos héroes, ¿no? Arrojados a una zanja sur del bosque. Entonces ya como que se tenía esa idea de que por ahí estaban los restos de estos chicos. El caso de que sean los mismos, ahí sí es lo dudoso. Ahorita vamos a ver por qué. Esto es lo que menciona Juan de Dios Pesa, aunque él también vamos a considerar que pues más bien era más poeta, ¿no? Que historiador. Más bien los poetas pues sí como que a veces también le pueden echar un poquito de su cosecha en estos poemas históricos. Él era primo de uno de los sobrevivientes de Ignacio de la Pesa, pero pues obviamente él no vivió en estos sucesos. Juan de Dios Pesa era mucho más joven, pero bueno, pues seguro conoció a algunos de los sobrevivientes. Y esto es lo que él cuenta. También cuando ahí dice cuando cortaron el brazo a Hilario Pérez de León y Agustín Melgar, esa escena horrible, él menciona, y que posteriormente aquí es donde dice él que les mencionan a los sobrevivientes que habían depositado a sus compañeros en esa parte. Por aquí lo dice y que ellos le van a llevar flores, ¿no? A sus compañeros, pero que incluso cuando hacen esto, que ellos ya los dejan libres condicionalmente, porque decían vamos a darles como prisión la ciudad, ¿no? Pero prácticamente pues ya lo estaban, solo que no se podían ir de la Ciudad de México y pues se van a dejar flores, una ofrenda floral a esta zona del bosque, pero que incluso ellos llegan a dudar y dicen, ¿y si no los enterraron ahí? Y que precisamente pues ahí menciona, ¿no? Que Miguel Miramón les dice, bueno, pues aunque no hubieran hecho eso, pues ellos de todas maneras van a recibir pues estas flores, ¿no? Lo que cuenta como que es la intención. Entonces probablemente pues estos sobrevivientes se había enterado un poco
Juan de Dios Pesa para contar esta anécdota. Y posteriormente, también estos sobrevivientes van a tener contacto con José Montesinos, que después va a convertirse en general, pero que él ya no estuvo en este tiempo de la batalla, sino que él ya entró posteriormente, pero que todavía eran alumnos, algunos de estos sobrevivientes, entre ellos Miguel Miramón, que está incluido aquí en esta anécdota, y que les llegó a dar clase. Él, pues ya era así como lo que ahora conocemos como maestros adjuntos, como ayudantes, porque él empezó a ayudar a los maestros en las clases de artillería y de gimnasia, y tenía a su cargo pues precisamente a Montesinos y a otros de sus compañeros. Y bueno, pues ya después van a referir que de Montesinos había obtenido el general Plata, que eso va a ser posterior, pues supuestamente esta información, ¿no? Que ya hace mención de ella Juan de Dios Pesa, del lugar más o menos donde supuestamente habrían sido, pues colocados los restos de los alumnos. Entonces, después es el general Torrea el que va a entrevistarse con Plata, y que Plata siempre le decía, no, es que yo sé más o menos dónde están, porque todo esto empezó cuando hacen el primer monumento y que muchos pensaban que ahí era, pues esa tumba, ¿no? Y que empieza a averiguar Torrea, bueno, entonces, ¿dónde están realmente los restos, no? Porque algunos se los llevaron al cementerio de Santa Paula, como ya habíamos comentado, pero que de ellos pues ya no tuvimos noticias, que incluso se había entrevistado con el primo de Juan de la Barrera, que ya vimos que era Iglesias, y que le decía, no, pues es que ya nunca supimos, ¿no? Dónde había quedado. Y entonces toman como pues válida esta información. Aquí tenemos al general Montesinos, después al general Plata, y que el general Plata le había prometido a Torrea que alguna vez le diría eso. Y cuando el general Plata ya es muy viejito, incluso lo acompaña a su hija a ver al general Torrea y le entrega un mapa y le dice, mira, aquí ya este mapa está muy deteriorado, pero más o menos pues es como un croquis de donde probablemente estaban. Aquí está General Torrea cuando era joven, pero después él es el que va a emprender como esta búsqueda. Siempre se le había estado pidiendo al gobierno y el gobierno no le hacía caso, porque decía, pues es que igual y son como leyendas. Ellos le llamaban las tradiciones de los niños héroes, que tradición pues también tiene que ver con algo que probablemente es, pero que eso es lo que cuenta la gente, no precisamente que esté comprobado. Y entonces el general Torrea se va a este clarito del bosque donde todavía estaban los cuatro ahuehuetes, y ven, ya nada más queda uno, perdón, ya nada más queda pero en ese momento estaban los cuatro, y eso lo va a publicar en un periódico, esto es del Universal, en 1936. Ahí va a mencionar este hecho, ¿no? Dice, bueno, es que el general Plata, pues antes de que falleciera, lo llevó su hija a este lugar y me enseñó que supuestamente allí estaba. Aparte, Torrea, bueno, pues va a copiar el mapa porque el que le dio Plata ya estaba muy deteriorado. Y en este folleto, que fue digitalizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro del Fondo Alfonsino, ahí van a ver ustedes el croquis original, y también este que hace Torrea, que copia de supuestamente dónde habían estado. Entonces, incluso aquí también vamos a encontrar dónde muere, aproximadamente pues Santiago Felipe Xicoténcatl, dónde muere Juan de la Barrera, cerca del Hornabeque, y donde supuestamente habían tenido estos restos, de los cadetes. Aquí está el sargento, el ahuehuete sargento, y estos otros cuatro ahuehuetes que supuestamente pues son los ahuehuetes de Miramón. Más bien, este es el sargento, si yo me equivoqué. Aquí está el sargento, aquí está la actual fuente de la Templanza, la tribuna monumental, y se van por este sendero, y ahí es donde van a encontrar los otros ahuehuetes, y se supone que pues aquí en esta zona estarían sepultados, ¿no? Este es el único ahuehuete que queda, estos son los que quitaron, y supuestamente por aquí estarían. Entonces Torrea como que se tomó muy a pecho esa información, y pues era el que siempre le estaba diciendo al gobierno. Por eso, como no le hacían caso, pues lo publica también en diarios, y él mismo dice, si no, pues yo voy a buscarlos, ¿no? Ya casi casi me traigo la pala para hacer eso, pero obviamente pues eso no, o sea, no está permitido. Entonces, después de mucho tiempo, cuando sucede este incidente llamado pues de Truman, que viene a este presidente norteamericano, y que les pone una ofrenda floral en lo que es el antiguo monumento, y que dice, con un minuto de silencio se borran un siglo de rencores, y que muchos se lo tomaron a mal, y van y recogen ese adorno floral, esa corona
de flores y se la van a aventar a la embajada. Entonces, como para resarcir un poco ese sentimiento que se habían sentido ofendidos, es que el gobierno ya entonces iba a retomar esta historia de Torres. A ver, vamos a buscar por ahí, ahora sí al fin, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, probablemente, les digo, esta zona, y eso lo sabemos por la orden que dio Quitman, sí haya estado plagada pues de lo que parecería ser una fosa común, porque no todos fueron incinerados, sino que aquí, que como él dijo, ¿no? Había muchas zanjas aquí, entiérrenlos. Lo que no sabemos es si realmente se reunió a los cuerpos de estos chavos para hacer esto. Entonces, eso es lo que es la historia muy dudosa y lo que ahorita vamos a platicar brevemente. Bueno, espero que brevemente. Y bueno, de todas formas, pues empezaron a buscar por aquí. En efecto, había un jardinero que se llamaba Tiburcio Chavira, que había estado desde chiquito ahí, y dijo él, porque no encuentran nada ahí. Entonces dicen, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Se supone que estaba ahí. Y dice, bueno, lo que sucede es que aquí hicieron unas labores de drenaje. Entonces, cuando pasó eso, dice, sí sacaron unos huesitos. Y eso era como un secreto a voces, porque ellos también ya como que lo sabían y decían, yo ayudé a trasladar los huesitos de los niños. Entonces, digamos, ¿por qué dijo los huesitos de los niños? O sea, como que algo había que si ya, les digo, era un secreto a voces esto, y los trasladáramos a otro lugar, entonces más o menos por aquí. Empiezan a buscar por ahí, cerca de una roca blanca, que actualmente también hay una placa en ese sitio y dicen, encontramos pues estos restos, ¿no? Y en efecto los llevan a un análisis forense con antropólogos forenses y ellos son los que dicen, tienen, pues corresponden con los de 5 adolescentes y un hombre adulto. No mencionan la edad. Ahorita les voy a presentar los informes. Nunca dicen que son menores de 14 años, simplemente dicen adolescentes. ¿En qué se basan ellos? En que la tibia y la radia todavía no se solidificaba y es lo que sucede cuando las personas están todavía en crecimiento, todavía son adolescentes. Entonces, no definen la edad, sino simplemente un grado de desarrollo del hueso, pero dicen, pero un individuo ya adulto, entonces ellos lo van a relacionar con estos chicos porque van a decir, ay, bueno, pues la mayoría sí eran adolescentes y ya el más grande pues pudo haber sido Juan de la Barrera o Juan Escutia, ¿no? Que eran los más grandes, entonces probablemente ahí había un desarrollo mayor en ese hueso. Pero eso son conjeturas. Realmente para saberlo, para comprobarlo, sí tendríamos que hacer como un examen de ADN, como se ha hecho con otros restos de héroes patrios, como se hizo los que están en el Monumento a la Independencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí se han descubierto varias cosas, tanto de cómo murieron, de quiénes fueron, de cómo fueron. Entonces, si realmente quisiéramos comprobar esta información, tendríamos que hacer un análisis así, porque si bien parte como de anécdotas que se pueden considerar, al menos si no reales, sí como que tenían cierta, pues coherencia, ¿no? Con lo que les habían contado a varios. Pero realmente no sabemos qué es lo que ya ha pasado, porque cuando excavan en esta zona del mapa, pues realmente ya no estaban ahí. Entonces ya solamente dependemos de estas memorias de decir, bueno, pues con estos labores de drenaje los enviaron para acá, pero realmente es que tampoco lo sabemos así como muy de cierto, ¿no? Esta situación. Entonces, quizá también por motivos políticos, pues esto ya se dio como si fuera cierto, ¿no? Que les digo, sí está basado en las llamadas tradiciones de los niños héroes. Entonces, esto es una parte de este folleto, dice croquis de las tradiciones de los héroes de Chapultepec, que podemos encontrar digitalizada. Y pues vamos a ver, ¿no? Este también es parte de la IA de cómo nos imaginamos aquí a este viejito que ya estaba muy, muy grande, ¿no? Este Tiburcio Chavira, pues sí, ya. Eso ahí nos imaginamos un poco. El incidente de Truman, que es cuando va a dejar estas flores. Y esto es parte de lo que dicen, ¿no? Dicen aquí estos textos de los antropólogos forenses, que si quieren después también se los agrego por ahí en el enlace. Y es lo que dice, miren.
Dice que existe material osteológico que corresponde a 5 esqueletos masculinos jóvenes y a uno adulto también masculino. No menciona la edad porque pues cómo iban a saber la edad de ellos, ¿no? Realmente, como les digo, era un grado de desarrollo que no tiene una edad específica, pero que sí marca un periodo adolescente, que es cuando todavía estos huesos están en esta parte. Pero dice, también con ellos se encontraron huesos sueltos que ya no corresponden a los mencionados y que pues ahí sí ya no lo sabemos, ¿no? Que probablemente pues se habían mezclado con otros. Y veamos que en efecto, ¿no? Sí, los soldados del batallón de San Blas supuestamente pues también habían sido enterrados en esa zona. Se había quedado como una fosa común, pero sí es verdad que hayan, digamos, reunido los restos de estos chicos y que haya pasado así. Yo no digo que sea cierto, pero al menos puede ser probable. Tendríamos que verlo, como les comentaba, con un análisis de ADN. Eso también es otra transcripción de otra parte de lo que ellos mencionaron acerca de estos restos. Y pues los monumentos, este primer monumento donde decían, bueno, es que hubiese sido como una tumba, pero no es una tumba y que entonces los trasladan a este nuevo monumento y que es donde actualmente se encuentran y donde realmente sí sería pues recomendable, ¿no? Tal vez, digo, para quitarnos la duda, ¿no? Saber esto ya que se está desvelando todo la información, pero es importante también, como les mencionaba, saber lo que hay detrás de esta historia, además de las intenciones políticas posiblemente, pero que también estaba el general Torrea tratando de que se buscaran los restos y con esta información y de que no sabemos si realmente haya sido cierto que los hayan trasladado de esa manera y en caso de haber sido así, si fueran los mismos. Entonces, eso son como pendientes que tenemos con la historia, como les mencionaba, no sé si aquí o en otra charla, la historia siempre está también en constante interpretación, en constante cambio, no podemos ya dar un caso como por cerrado, sino no lo seguiríamos investigando. Hay muchos cabos sueltos, entonces hay que seguir, pues averiguando y varias de estas investigaciones a veces se comprueban con ciencias que antes no se tenían, como adelantos, más bien dicho, como esto del análisis de ADN que nos ha servido últimamente para descubrir muchas cosas, como les decía, incluso cómo murieron, ¿no? Personas o cómo eran y que nos serviría bastante, ¿no? Y que antes no teníamos esta forma esta posibilidad de analizar estos restos humanos, se la debemos también a otras ciencias como la arqueología y la antropología forense. Y bueno, pues esto está así como que un campo abierto, ¿no? Para seguir investigando. De mi parte no podría decir así concluyentemente, no, pues ya no fueron o sí fueron. Les menciono, es posible, ¿no? Pero realmente ahí sí lo dejamos como a investigaciones futuras que espero que pues sean certeras y sinceras en este asunto. Y pues mencionarles ya solamente, ¿no? Esto de los mitos de que hay, o que yo llamo neomitos, porque un mito que se maneja como el de la bandera, pero hay otros que también dicen no existieron, estaban castigados, estaban borrachos, uno se tropezó con la bandera, estaban huyendo, bueno, pues ya vimos que no fue así, que lucharon por su patria, que sí existieron, que no estaban castigados, que no estaban borrachos, que no se tropezaron con la bandera, ni estaban huyendo y que si acaso estaban ayudando a salir a los más chicos, pues para que no murieran, ¿no? Lo cual es bastante comprensible. Y las lecturas recomendadas para saber más acerca de este caso, claro, no son las únicas, existen muchísimas, muchísimas fuentes, como les comentaba, y eso también fuentes hemerográficas, existen muchos artículos en revistas, en periódicos, informes, testimonios de los sobrevivientes, eso es muchísimo, pero aquí les vamos a poner así como algo que es como más, digamos, está más, mejor reunido en estos libros para que puedan empezar por ahí y que después si se avientan y si se animan, pues ya se van a esta documentación ya, pues mucho más minuciosa, ¿no? Pero estos libros también están muy bien documentados, por eso los recomiendo para que empiecen por ahí, ¿no? Y sepan como de dónde partir y ya después, pues si quieren ver ustedes mismos los documentos, ahí sí ya, muy buena suerte. Eso sí es
gran labor, que ellos ya lo hicieron, por eso hicieron estos libros. Niños Héroes de José Manuel Villalpando César, del maestro que estuvo en la anterior conferencia. El que les comentaba también, Niños Héroes, Observaciones, Correcciones y Datos Inéditos de Mario Valle, que lo pueden encontrar en Amazon. Este artículo muy bueno también, conmemoración de la hazaña épica de los niños héroes, su origen, desarrollo y simbolismos de Enrique Plasencia de la Parra. Entonces ahí también nos van a mencionar, pues, esta interpretación, ¿no? Cómo se fue convirtiendo en algo simbólico para el patriotismo. Entonces también es importante saber esta interpretación. Están los expedientes de los cadetes en la Sedena y que espero que todavía estén esas copias en el Museo del Ejército, pero si no, pues la Sedena siempre va a tener estos expedientes, esperemos que, bueno, pues puedan tener acceso ya sea a las copias en el Museo del Ejército o checar en esto. Y pues estas tradiciones de los niños héroes, este folleto que les comento que ha sido digitalizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Fondo Alfonsino, y que ustedes también lo pueden buscar, los escritos que ha hecho el general Torrea, Antonio Tejasabre también, y todo esto pues nos va a aportar muchísimo para estas historias, pero les digo, las investigaciones no se terminan, continúan y pues esperemos saber cada vez más acerca de este asunto. Yo también por eso no he terminado pues esta novela porque siempre he querido meterle más cosas de datos que ya me han dicho, no, bueno, pues es que si no es tesis, ¿verdad? Es novela, pues sí, pero quiero como que quede un poco más verídico el asunto. Y es esto lo que les puedo compartir, ¿no? Acerca de algunos datos acerca de estos chicos, de algunas hipótesis, porque yo lo tengo como hipótesis. Esto de los restos, les digo, es una situación probable, pero bastante peculiar y también bastante dudosa. Entonces, ustedes júzguenlo pues con esto esta información que tenemos. Y pues lo de la bandera, ¿no? Que definitivamente ahí sí no es nada probable, ¿no? Sí que hayan defendido la bandera, pero no que haya sucedido, como dice la leyenda. Entonces, por ahora yo me despido. Espero que les haya sido interesante esta plática. Si la vieron ya aquí, pues de manera virtual, pues les digo, es porque entonces probablemente, pues si tú no me fue posible estar con ustedes por estas cuestiones de salud, pero si la ven en las redes sociales, quiere decir que sí llevó a cabo de manera presencial al menos, pero en caso de que no se haya podido grabar de manera presencial, pues de todas maneras voy a aprovechar que grabé esto para poder subirlo y que los que no puedan asistir ese día, pues puedan tener también esta información. Me despido de ustedes. Siempre digo, ¿no? Que luego el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya es hora, ya creo que ya hemos estado mucho tiempo por aquí. Así que hasta luego, sigan ustedes todavía los eventos va a haber más eventos y conferencias interesantes en el Panteón de San Fernando y por aquí pues vamos a estar con ustedes. Hasta luego.